Buen día, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos sean todos a nuestros 10 minutos de oración, meditación y enseñanza diaria con misioneros del amor de Dios. Los invito a que busquen un lugar cómodo donde puedan estar en silencio. Nos sentamos con la espalda recta, los hombros y el cuello relajados. Dejamos las preocupaciones a un lado y nos concentramos cerrando los ojos. Si estás trabajando o manejando, obviamente no lo hagas. Respiramos profundo con la nariz y exhalamos por la boca lentamente. Lo hacemos una vez más. Respiramos profundo por la nariz y exhalamos por la boca. Esta vez nos hacemos conscientes que en el aire que respiramos está la vida que nos regala nuestro Señor. Y también vamos a invitar al Espíritu Santo a que venga a nosotros y nos guíe en esta oración. Que sea Él el que nos hable y que durante el día nos guíe en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Hermanos, recientemente en la lectura del Evangelio leíamos un pasaje en el Evangelio de Marcos que dice: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva». Marcos 1:15. Algunos se preguntarán, ¿qué es el reino de Dios? O el reino de los cielos, nombrado así en otro evangelio. Hoy vamos a meditar en ello, mis hermanos. Pero antes, quiero que recordemos algo. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, las personas no tenían a la mano la gracia de Dios, ya que solamente un sacerdote podía hacer sacrificios por el perdón de sus pecados. Y los que contaban con esa gracia, obviamente solo era el pueblo elegido por Dios, o sea, el pueblo judío. Y por si esto fuera poco, existían muchas leyes o mandamientos que eran imposible no infringir en cualquiera de ellos. Podemos entonces pensar que las personas estaban más tiempo en pecado que en la gracia de Dios. Imagínense vivir siempre sintiéndose indignos del amor de Dios, agobiados, desesperados, tristes, sin esperanza, y además pensar que el morir es el fin de la vida. Creo que esto es lo más feo y triste que alguien puede sentir. Cuando Jesús dice que el reino de Dios está cerca, es porque Él haría la gracia de Dios accesible para todo el mundo, con su mensaje, muerte y resurrección. Jesús con su mensaje, o buena nueva, nos enseña qué debemos hacer para poder vivir en el reino de Dios. Por eso dice: conviértanse y crean. Porque para poder vivir en el reino de Dios, el reino de los cielos, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y aceptar la manera de vivir que Jesús nos enseña. La Biblia nos dice lo siguiente: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Romanos 12:2. O sea que para vivir en el reino de Dios, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de vivir, a la manera que Dios quiere que vivamos. Y tenemos que empezar a vivirlo aquí en esta vida. El Padre Carlos nos ha enseñado que el reino de los cielos es un estado del alma, o sea que cuando nuestra alma se sienta amada por Dios, está alegre y en paz, porque hemos hecho la voluntad de Dios. En ese momento estamos experimentando el reino de Dios, el reino de los cielos. Por eso Jesús dice que está cerca, aunque lo dijo hace más de 2000 años. Obviamente que no podemos vivir permanentemente en el reino de los cielos, en este mundo, pero lo haremos en la eternidad si perseveramos hasta el final. ¿Saben, hermanos? Todos de cierta manera vivimos en un reino. Para mí hay 3 reinos en los cuales cualquiera de nosotros estamos viviendo actualmente. Cada uno de estos reinos tiene sus leyes, y una paga por obedecer o no obedecer esas leyes. Uno es el reino del mundo, donde hay leyes mundanas. Y no estoy hablando de las leyes de los gobiernos, sino de las leyes de las modas que te obligan a ponerte cierto tipo de ropa para que seas aceptado. Las leyes de las apariencias, donde todos aparentan lo que no son y lo que no tienen.
las leyes que te obligan a buscar poder sin importar que pases por encima de los demás, etc. La paga por obedecer las leyes mundanas son insatisfacción, desacuerdo, miedo, ambición, etc. El segundo es el reino de la oscuridad, donde las leyes de este reino son más feas, porque las rigen la ira, el resentimiento, el egoísmo, la maldad, los celos, el chisme, el deseo de venganza, etc. Y el tercero es el reino de los cielos. Para vivir en este reino también hay leyes, pero estas leyes nos previenen de muchos males. Además, el obedecer las leyes de Dios nos previenen de vivir en los otros reinos y nos traen muchas bendiciones. No quiere decir que no tendremos dificultades como enfermedades, accidentes, pérdidas materiales y personales, pero se viven en paz, con fe y esperanza. Mis hermanos, vivir en el reino de los cielos nos da amor, el amor de Dios, nos da la gracia de Dios que nos redime, que nos da paz, esperanza, alegría, bondad, humildad, dominio de sí mismo y muchas otras cosas más. Quiero pedirles, hermanos, que nos hagamos conscientes de que, dependiendo del reino donde vivamos, somos embajadores de ese reino. Si vives en el reino del mundo, eres un embajador del mundo. Si vives en el reino de la oscuridad, eres un embajador de la oscuridad. Y si vives en el reino de los cielos, eres un embajador de la luz, del amor y la verdad. ¿De cuál mundo eres embajador tú? ¿Qué significa ser embajador de un reino o de una nación? Significa que tú representas a donde quiera que vayas a esa nación y que como representante de ese reino hablas, enseñas y haces lo que en tu reino o reino hagan. O sea que con tus actos y tus palabras representas tu reino e influencias a los demás para que sean parte de él. Hay una parte de la Declaración Bíblica de Misioneros del Amor de Dios que dice: obedeciendo a Cristo, sembramos el reino de Dios. La primera vez que escuché esto no lo entendí muy bien. Pero ahora que sé qué significa el reino de Dios, sé que cuando obedezco a Cristo, siembro en las personas el reino de Dios, porque Jesús nos manda a amar, a perdonar, a ser pacientes, humildes y bondadosos. Y esto no solo trae bendición al que la practica, sino a toda aquella persona que la recibe. Cuando practicamos lo que Jesús nos enseñó, entonces nos convertimos en embajadores del reino de los cielos y traemos el cielo a la tierra. Hermanos, Jesús anunció hace más de 2000 años que el reino de los cielos, el reino de Dios, está cerca, está a la mano, para que podamos empezar a experimentarlo en esta vida, para que si perseveramos en nuestro seguimiento con Jesús, disfrutaremos de Él para toda la eternidad. Ahora que ya sabemos que es el reino de Dios y que está accesible para todos, ¿en qué reino quieres vivir tú, hermano y hermana? Te invito a que te quedes más tiempo meditando en lo que acabamos de escuchar, o también hablando con el Señor de lo que tengas dudas acerca de su reino. Y digámosle: habla, Señor, que tu siervo te escucha.